Ok. Buenos días, bienvenidos a este nuevo seminario. Hoy día está con nosotros Argenis Méndez, quien es doctor del INPA en Brasil y actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Así que, Argenis, muchas gracias por haber aceptado la invitación y te dejo para que puedas comenzar con tu charla. Bueno, yo quería agradecer primeramente a Alfredo por la invitación. Hace como un mes atrás fue que pudimos concretar que se diese, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería hablar un poquito de lo que he estado trabajando últimamente, lo que trabajé en parte de mi doctorado y algunas cosas que he continuado trabajando aquí en mi llegada a Chile, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo pretendía hablar con ustedes hoy, comentarles, es mencionar algunas propiedades de regularidad para la ecuación dispersiva generalizada de Benjamin Ono Zaharov Kuznetsov. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un trabajo en colaboración con Ricardo Freire del INPA en Río de Janeiro, Brasil, y Oscar Riaño de la Universidad Internacional de la Florida en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, bueno, a manera de resumen, yo voy a intentarles describir un poco algunos modelos dispersivos, algunas propiedades en específico para modelos dispersivos, un efecto regularizante que se encuentra para modelos dispersivos y finalmente lo que nos atañe es describir la propagación de regularidad para una cierta familia de ecuaciones en el caso bidimensional. Sí. Entonces, bueno, yo quería comenzar a grosso modo por la ecuación una de las ecuaciones dispersivas más famosas, que es la ecuación de Korteweg-de-Vries o KdV. ¿Okay? Esta es una ecuación que describe el comportamiento de las ondas en canales de agua poco profundos. ¿Okay? Viene dada de esta manera. ¿Sí? Y es una ecuación que tiene aplicaciones tanto en water waves o física de plasma y también se encuentran aplicaciones en geometría algebraica. ¿Okay? Entonces, esta es una ecuación que tiene, dependiendo del contexto que uno quiera, muchas propiedades, ¿sí? Pero en particular hay una que me gustaría a mí resaltar y es una propiedad conocida como efecto regularizante o efecto regularizante de Kato, ¿sí? Entonces, en el año 83, en 1983, Toshio Kato intentaba describir soluciones para la ecuación de KdV en L2, soluciones débiles para la ecuación de KdV, ¿sí? Sin embargo, se topó con el siguiente hecho. Las soluciones, si yo tomo mi dato inicial U0 para mi ecuación de KdV, voy a conseguir que las soluciones a esta ecuación, ¿sí? Se vuelven más regulares, ¿sí? Entonces, ¿se vuelven más regulares en qué sentido? Uno tiene que hacer la diferencia. Es que localmente, al transcurrir el tiempo para tiempo positivo, ¿sí? Mis soluciones localmente ganan una derivada en relación a mi dato inicial. ¿Ok? O sea, más precisamente, si comencé en L2 con U0, entonces mi flujo solución va a ganar una derivada localmente, esto es cualquier intervalito de longitud cualquiera que ustedes pueden tomar, ¿sí? Gana una derivada, ¿sí? Entonces esto se conoce en la literatura como efecto regularizante de Kato, o como les mencioné antes, efecto regularizante, ¿sí? Entonces, sin embargo, la prueba que Kato ofrece es una prueba que es bastante sencilla, ¿sí? Pues solo utiliza estimaciones de energía, lo que involucra integración por partes, ¿ok? Entonces, él considera en esencia una función aquí, una función de corte, ¿sí? En realidad yo les coloqué aquí una función suave, apropiada. Cuando me refiero a apropiada es una función que, por ejemplo, en el intervalito menos RR sea constantemente igual a 1, de manera que uno pueda aprovechar la positividad de este término y luego integrar en tiempo, ¿ok? Entonces, para obtener la desigualdad 2, uno lo que hace es integrar en tiempo entre menos t y t, ¿sí? Y enviar al otro lado este término y este término. Bueno, la integral de estos términos, si uno consigue que, salvo constante, nuestra solución verifica esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, repito, esto es un efecto local. En contraposición a ecuaciones tipo hiperbólica, en donde este fenómeno no ocurre.
¿ok? O de tipo parabólica, por ejemplo, como ecuación de calor, en donde los efectos de suavidad son inmediatos, ¿ok? En el caso de las ecuaciones, me pasé. En el caso de las ecuaciones dispersivas es un poco diferente, ¿ok? Entonces, bueno, esa es para la ecuación de KdV. Es una propiedad que ha sido aplicada para obtener resultados de buena colocación en espacios de Sobolev, ¿ok? Dentro de muchas aplicaciones que tiene. Bien, entonces, para la ecuación de KdV en el año 2015, Izaza, Linares y Ponce describen lo que se conoce hoy en día como principio de propagación de regularidad. Y es lo siguiente. En realidad es una generalización del efecto regularizante de Kato. En el siguiente sentido. Si uno toma una condición inicial, permítame volver acá, uno toma una condición inicial para la ecuación de KdV U0 en el espacio de Sobolev con 3/4 de derivadas hacia arriba. Cuando coloqué más aquí, simplemente estoy considerando 3/4 más un épsilon con un épsilon positivo. ¿Okay? Entonces tengo mi dato inicial con al menos 3/4 de derivada. Y para algún L, un entero, tengo que en la semirrecta x0 infinito, mi dato inicial tiene más regularidad. ¿Ok? Entonces ellos logran probar que esta regularidad en el lado derecho del dato inicial, o sea, regularidad en esta semirrecta, implica que mi flujo solución también se vuelve suave. ¿Ok? Se vuelve un poco más suave, ¿sí? Pero ¿cuán suave se vuelve eso? Bueno, ellos prueban que con velocidad de propagación infinita, o sea, instantáneamente, darle regularidad al dato inicial en este lado derecho implica que mis soluciones en un canal que se va moviendo del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿okay? Voy a conservar esa regularidad. Es decir, en resumen, regularidad que yo tenga de mi dato inicial en el lado derecho implica que mis soluciones se van a mover hacia la izquierda conservando la misma regularidad. ¿Ok? O sea, respetamos regularidad más no respetamos forma. ¿Sí? Entonces, además de eso, ellos prueban que cuando uno ve dentro de ese canal de propagación que se abre, ¿sí? Uno logra ver que las soluciones van a ganar, aparece nuevamente el efecto regularizante de Kato, pero en un contexto más general, ¿sí? Vean que acá inicialmente le son dadas L derivadas a la condición inicial y acá la solución en este canal que está acá, esto describe un canal cuando uno ve las soluciones en el plano XT, ¿ok? En ese canal mi solución se vuelve una derivada más regular, ¿ok? Vean que este canal es dinámico, ¿no? O sea, se va variando con el tiempo. Entonces, sobre ese canalcito yo tengo que mi solución se vuelve cada vez más suave, pero cada vez más suave solamente con una derivada más, ¿ok? No se vuelve ese infinito. Bien, entonces, este resultado trajo como consecuencia estudiar esta propiedad en otros modelos dispersivos, ¿ok? Tanto en el ámbito unidimensional como multidimensional. ¿Sí? Entonces yo quería mostrarles un poquito cómo va la historia de la verificación, si esa es una propiedad inherente solamente a modelo KdV o si es una propiedad que puede englobar a otros modelos. ¿Sí? Entonces, en realidad es una propiedad que hasta ahora se ha verificado en varios modelos, tanto unidimensionales, repito, como multidimensionales. ¿Sí? Entonces, en el año 2015 también Izaza, Linares y Ponce prueban que las soluciones a la ecuación de Benjamin-Ono, esta H en particular denota la transformada de Hilbert, ¿okay? Que esta solución también satisface el principio de propagación de regularidad. Es decir, si uno considera las soluciones a la ecuación de Benjamin-Ono y considera su dato inicial con cierta regularidad en el lado derecho, uno va a conseguir probar que las soluciones van a mantener esa regularidad, ¿ok? Y van a tener un efecto regularizante. A diferencia de la KdV, el efecto regularizante por la presencia de la transformada de Hilbert es un poco más complicado de describir. Sin embargo, cuantitativamente lo que uno tiene en este caso para la ecuación de Benjamin-Ono es que
esta ecuación gana, sus soluciones se hacen más suaves por media derivada. ¿Ok? No llegas ni a una derivada como en el caso de la KdV. ¿Ok? Entonces, luego, en el año 2017, Segata y Smith estudian este mismo principio, o sea, verifican que las soluciones a la ecuación de KdV quíntica, esta es una ecuación completamente no lineal, verifica también el principio de propagación de regularidad. Luego, Bowling y Wacom en 2018 prueban que las ecuaciones de Benjamin también satisfacen el principio de propagación de regularidad. Vean que en esencia esta ecuación combina tanto los términos dispersivos de la ecuación de KdV, o sea, este término acá, y la ecuación de Benjamin-Ono, presente aquí. ¿Ok? Entonces aquí hay una competencia entre las dos dispersiones, ¿sí? Ganando esta de KdV. Ok, luego en el año 2018, Kenny, Linares, Ponce y Vega presentan un nuevo estudio de cómo es la propagación de regularidad, pero ahora para la KdV con la siguiente condición. Vean que acá yo estoy considerando que mis soluciones tienen una cierta regularidad que yo puedo cuantificar con operadores parciales, o sea, con derivadas parciales. ¿Sí? Más, como es en el caso siempre de ecuaciones en derivadas parciales, uno intenta cuantificar al mínimo la regularidad que uno tenga. ¿Ok? Entonces, la diferencia que ellos consideran para ese caso es, bueno, ¿qué sucede si yo ahora, en vez de considerar este operador local, considero que mi dato inicial U0 tiene una cierta regularidad del lado derecho, pero esa regularidad la mido en una escala fraccionaria? Por ponerles un ejemplo, supongamos que U0 está en H3/4 más de R y tiene 3/5 de 5 medios de derivada en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, el hecho de tener una derivada fraccionaria de ese lado no se puede describir mediante este teorema. Entonces se necesita otro approach para poder describir si hay propagación en ese caso, que es un poco más complicado. Entonces ellos, mediante el uso de operadores pseudodiferenciales y su relación con integrales de operadores tipo Calderon-Sigmund, logran describir cómo es la propagación de regularidad en el caso de que la solución, su dato inicial se mida a una escala fraccionaria. ¿Ok? Luego, en el año 2019, como parte de mi tesis de doctorado, o sea, yo conseguí verificar, en esencia, que la ecuación dispersiva generalizada de Benjamin-Ono, esta es una ecuación que se puede pensar como una interpolación dispersiva inferiormente entre la ecuación de Benjamin-Ono y superiormente la ecuación de KdV. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando toman alfa igual a 0 aquí en esta ecuación, se convierte en Benjamin-Ono. Cuando toman alfa igual a 1 aquí en esta ecuación, se convierte en KdV. ¿Okay? Este es el laplaciano fraccionario en una dimensión. ¿Sí? Entonces lo que estoy yendo es de forma dispersiva desde Benjamin-Ono inferiormente hasta KdV superiormente. ¿Ok? Entonces aún en ese caso uno consigue probar que las soluciones también satisfacen el principio de propagación de regularidad. Es decir, tomar mi dato inicial con regularidad en el lado derecho implica que mi flujo de solución las envía al lado izquierdo, mantiene esa regularidad en el lado izquierdo. ¿Ok? Luego, la otra parte de mi tesis de doctorado, la pregunta a abordar era la siguiente. Bueno, dado que esto interpola entre Benjamin-Ono y KdV, ¿qué sucede si yo ahora considero menos dispersión? O sea, entonces estoy en alfa igual a 1, en este caso estoy en Benjamin-Ono, y en alfa igual a 0 estoy en casi una ecuación de Burgers. ¿Sí? Entonces la ecuación de Burgers es famosa porque tiene la formación de choques. ¿Okay? Sus soluciones llegan a partir de cierto tiempo, no dejan de ser funciones, tienen doblez. ¿Okay? Entonces, a pesar de eso, lo que se notó es que el hecho de yo perturbar la ecuación de Burgers con este factor dispersivo acá, ¿okay? Hace que las soluciones mejoren. O sea, uno logra probar que si yo considero mi dato inicial igual que acá con cierta regularidad en el lado derecho, también las va a propagar. ¿Okay? Por muy mínima que sea la dispersión, siempre que ésta sea positiva. ¿Ok?
Más recientemente, Muñoz, Ponce y Sot hicieron el mismo estudio para la ecuación de la Intermediate Long Wave Equation. ¿Ok? Este acá es un operador no local. Este tiene definido en términos de es un operador en algún sentido parecido a la transformada de Hilbert. ¿Ok? Solo que un poco diferente, pero en esencia es parecido. Bien, eso es con respecto al ámbito unidimensional. ¿Sí? En el ámbito bidimensional o dimensiones mayores hay los siguientes resultados. Isaza, Linares y Ponce también en el año 2015 estudian la propagación de regularidad para la KP2, ¿okay? La Cadon-Cepheius-Billy Equation, ¿sí? O sea, ellos estaban interesados en verificar si la propagación de regularidad era un fenómeno puramente para modelos completamente integrables, como es el caso de la KDB, ¿ok? Entonces, ellos prueban en verdad que eso es una propiedad que no depende del modelo ser completamente integrable, sino de describir en esencia el efecto regularizante de Kato para este tipo de soluciones. ¿Ok? Entonces luego en el año 2018 Linares y Ponce hacen el mismo estudio, describen la propagación de regularidad en el caso bidimensional y tridimensional para la ecuación de Sahárov y Kuznetsov. ¿Ok? Aún aquí, o sea, la regularidad que ellos consideran es medida, como les mencionaba acá, para KDB, la regularidad que ellos consideran se mide en términos de operadores locales, ¿okay? En términos de derivadas parciales. ¿Sí? Y más recientemente, yo logro extender ese análisis un poquito en dos sentidos, ¿no? O sea, verificar que en dimensión mayor o igual a 2, ¿okay? En dimensión 2, 3, 4, 5, las soluciones a las ecuaciones de Sahárov satisfacen el principio de propagación de regularidad, pero ahora con la condición de que yo mida la regularidad de mi dato inicial en términos fraccionarios. ¿Ok? O sea, este es un trabajo que va muy ligado a este que hicieron Kenny, Linares, Ponce y Vega para la KDB. En realidad es la extensión de esta técnica que ellos usaron acá para la ecuación de Sahárov y Kuznetsov. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a presentarles ahora un resultado para la ecuación de Sahárov y Kuznetsov, cómo se ve en esencia en el caso bidimensional y tridimensional, cómo es la propagación de regularidad. ¿Okay? Sin embargo, para ello uno necesita definir ciertos conjuntitos, ¿no? donde toma sentido la propagación. Ya en el caso de dos dimensiones hacia arriba, ya uno tiene que describir, no tiene mucho sentido derecha-izquierda, ¿no? Sino que privan ciertos conjuntos. Entonces, uno define son semiplanos, ¿ok? Estos son semiplanos superiores y estas son bandas, ¿ok? Canales, ¿ok? Entonces, bueno, con esos conjuntos uno tiene, como les mencioné, este es el resultado de Linares y Ponce, este que está acá, ya voy a este de acá, o sea, de ellos en el 2018. Si tomas, entonces dice lo siguiente, entonces tomas una condición inicial para la ecuación de Sahárov-Kuznetsov en HS de R3 con S mayor a 5 medios y para algún vector en R3 que satisfaga estas condiciones, estas son condiciones de tipo geométricas, ¿okay? Que tiene que satisfacer este vector. Y si uno considera que el dato inicial en un semiplano superior tiene cierta regularidad, la pregunta es la misma, ¿no? O sea, ¿será que mi flujo solución propaga esa regularidad? La respuesta es que sí, ¿no? Ellos consiguen probar que las soluciones al problema de valores iniciales asociados a la ecuación de Sahárov-Kuznetsov, acá, con esta regularidad, propaga. Este término me describe la propagación de la regularidad, al igual que en KDB es una propagación con velocidad infinita, o sea, instantáneo. Además de eso, consiguen describir que en un cierto canal que se va moviendo con el tiempo, ¿okay? La solución se convierte, es mucho más suave, pero mucho más suave, al igual que KDB, en una derivada local. ¿Okay? Entonces, en ese canalcito que se va moviendo con el tiempo, uno lo que tiene es que cuando me miro en cualquier entorno de un punto que esté en ese canal, lo que voy a ver es que mi solución, cuando la comparo con mi dato inicial, es una derivada más suave. ¿Ok? Bien. Entonces,
La diferencia ahora es en el hecho de cómo uno cuantifica las derivadas fraccionarias. ¿Okay? Entonces, uno puede considerar diversas formas de cuantificarla. ¿Okay? Entonces, estos son los potenciales de Bessel, de orden menos S. Bueno, aquí sería S positivo, si yo quisiera cuantificar derivadas. Y lo que tengo, este operador acá lo que me permite es cuantificar derivadas hasta el orden S, inclusive las de orden S. ¿Ok? Este operador, cuando hago la acotación acá en una variable en específico, yo lo que estoy diciendo es que estoy calculando derivadas hasta el orden S en la dirección X, ¿ok? En la dirección de la primera variable, ¿sí? A diferencia de estos dos operadores acá, que son la derivada homogénea de orden S, ¿ok? La diferencia entre este y este de acá, este contiene mucho más términos, ¿sí? Aquí yo solamente estoy interesado en describir derivadas de orden S y este describe todas hasta el orden S, ¿sí? Y semejante a esta, uno tiene la derivada de orden S cuando privilegia la dirección X, ¿ok? Entonces, nótese que en particular estos operadores, cuando S no es un entero par, son no locales, ¿ok? Entonces, bueno, no locales me refiero a que, a diferencia de los operadores parciales, o sea, derivadas parciales, para yo conocer la derivada en un puntito de mi solución, yo necesito esa información alrededor de un punto y eso me permite describir la derivada, ¿ok? De la función. Sin embargo, el ser no locales implica que yo para conocer la derivada en un punto necesito saber cómo es la función en todo el espacio. ¿Ok? Es una condición muchísimo más restrictiva. ¿Sí? Entonces ahí la dificultad con los operadores no locales. ¿Ok? Entonces vean que uno está midiendo acá son propiedades locales por medio de operadores no locales. Eso es lo que hace el juego bastante complicado. Bien, entonces este es un resultado reciente para la ecuación de Sahárov-Kuznetsov. ¿Okay? Como les mencioné antes, este vale para dimensión 2, dimensión 3 y más arriba también. Entonces las condiciones son las siguientes. Si uno toma ahora U0 en HSN+, este SN+, en esencia es la dimensión sobre 2 más 1. ¿Okay? Para que tenga sentido un cierto embedding de software. Si yo considero sigma un vector en Rn que satisfaga estas condiciones, y considero ahora que mi dato inicial en un semiplano superior tenga hasta S derivadas, me hago la misma pregunta que acá. ¿Ok? Entonces, ¿será que mi flujo solución ahora las propaga esa regularidad? Bueno, la respuesta es que sí. ¿Sí? Entonces, este término de acá describe cómo es la propagación de regularidad. ¿Ok? Es hecha sobre hiperplanos. ¿Ok? Y además de eso, uno tiene el efecto regularizante de Kato. O sea, en un canal que se va moviendo, ¿okay? Voy a tener que mis soluciones son una derivada más suave. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a intentar describirles cómo es la propagación de regularidad geométricamente. ¿Okay? Es una propiedad que es bien intuitiva, pero que es bastante complicada de describir en términos técnicos. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, esta es para la ecuación de Sahárov-Kuznetsov, si yo tengo regularidad de mi dato inicial de esta línea punteada a infinito, o sea, en este semiplano, entonces las soluciones se mueven, las soluciones propagan la regularidad en la dirección de estas flechitas, ¿ok? Hacia la izquierda. Acá se genera un cierto canal, ¿ok? En este canal es donde vale el efecto regularizante de Kato. O sea, sobre este canal, que como ven se mueve con el tiempo, mis soluciones son una derivada más suave, ¿ok? Bueno, esto es en el caso de que yo tenga sigma 2 igual a 0 y sigma 1 mayor a 0. Recuerden que estas son las condiciones dadas acá en el teorema. Este siempre tiene que ser positivo, ¿ok? Y cualquiera de estos pueden ser mayores o iguales a 0, pero respetando sobre todo esta condición de acá. En el caso de que este sea positivo y este también sea positivo, entonces la regularidad cambia, o sea, el sentido de propagación cambia. Entonces, ¿cómo cambia? Bueno, cambia de la siguiente manera. Si tomo regularidad de mi dato inicial en este semiplano superior, o sea, de esta línea punteada hacia arriba, ¿ok? Mi flujo solución propaga esa regularidad en este sentido diagonal. ¿Ok? Entonces aquí viene, cuando empiezo a variar este parámetro en el tiempo, hacia adelante en tiempo,
voy a ver que la regularidad va viajando acá y en este canalcito que está acá voy a tener mi efecto regularizante. ¿Ok? O sea, aquí es una derivada más suave. Vean la diferencia, ¿no? O sea, que el hecho de yo cambiar un poquito la geometría, donde yo coloque la regularidad del dato, ella tiene un sentido de propagación diferente. ¿Ok? Si yo lo hago en contraposición con este de acá, que regularidad acá del lado derecho viaja a la izquierda y aquí viaja en un sentido diagonal. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso tridimensional, la cosa cambia radicalmente. ¿Sí? Porque existen muchísimas regiones que uno puede describir, o sea, dónde colocar la regularidad del dato inicial. Bueno, yo aquí coloqué regularidad en el dato inicial, un caso particular, ¿sí? O sea, estoy describiéndoles el caso sigma 1, sigma 2 y sigma 3 positivos. Entonces, estos triangulitos en verdad son hiperplanos, ¿ok? Entonces, al igual que antes, si yo colocase regularidad acá, en este hiperplano hacia acá arriba, ¿okay? En el dato inicial, la solución las mueve en este sentido diagonal, en este sentido la flecha punteada que hay aquí. ¿Ok? Y en la región encerrada por estos dos triangulitos es donde va viajando el efecto regularizante. ¿Ok? Que es lo que nos describe el teorema. Voy a volver acá. O sea, esto me está describiendo la regularidad del flujo solución y acá estamos teniendo el comportamiento en esos canales. ¿Sí? Es mucho más suave. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en el caso tridimensional, como les mencioné, o sea, hay muchísimos casos acá. Si uno considera sigma 1 positivo, sigma 2 igual 0, sigma 3 igual 0, el sentido va a ser un poco diferente. ¿Ok? Pero bueno, este es un caso particular. ¿En qué se basa la prueba de este teorema? En el caso de que la regularidad sea medida en escala fraccionaria. ¿Sí? Entonces uno tiene que describir lo que se conoce como fórmulas de localización. ¿Ok? O sea, recuerden que yo mencioné antes que el problema acá es que estás teniendo una propiedad, describir una propiedad local en términos de operadores no locales. Entonces tienes que establecer una relación entre ambos, ¿okay? Que es lo que dificulta el problema. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo resuelve uno eso? Bueno, este resultado acá es una extensión de un resultado de Kenny, Linares, Ponce y Vega en KDB, o sea, en dimensión 1, ¿sí? Nosotros lo extendemos acá a cualquier dimensión. ¿Ok? Entonces las relaciones son las siguientes. Considero una función suave. Esta función acá en realidad es un localizador suave, ¿ok? Una indicadora suave de un conjuntito. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo es, para que tengan una idea más sencilla, por ejemplo, esa función phi lo que hace es localizar siendo 1 en este semiplano con una cierta decaída y siendo 0 acá. ¿Ok? Entonces lo que estoy es una indicadora suave de un tipo de semiplano. ¿Ok? Bueno, entonces si uno tiene un entero positivo y tiene que hay hasta m derivadas en un semiplano, la pregunta es ¿cómo recuperas las derivadas parciales, dado que esta cosa es entero? ¿Cómo recuperas la información de f en términos de las derivadas parciales? Entonces, bueno, sí las puedes recuperar, pero te tienes que mover un poquito hacia adelante. ¿Ok? Es decir, intuitivamente es lo siguiente. Si yo tengo hasta m derivadas desde esta línea punteada acá arriba, ¿ok? Entonces yo voy a poder recuperar todas las derivadas parciales si me muevo un poquito hacia adelante. O sea, si paso a esta línea punteada y en todo este conjunto puedo tener las derivadas parciales. ¿Ok? Eso es intuitivamente lo que significa esta propiedad. Entonces uno puede describir todas las derivadas parciales hasta el orden m inclusive. ¿Sí? Ahora, si la relación es al contrario, si tengo la información dada en términos de operadores locales, o sea, en términos de las parciales, si hay hasta m derivadas parciales en ese semiplano, ¿cómo puedo yo describirlas en términos de este operador no local? Bueno, al igual que antes, la idea es moverse un poco hacia adelante, ¿ok? Como les describí anteriormente. Ahora bien, las condiciones 3 y 4 son bastante más complicadas porque aquí tienes derivadas hasta orden S de la función localizada, ¿sí? Entonces la idea es, bueno, aquí estás no local contra no local, ¿sí? Entonces la idea es, bueno, ¿cómo puedes localizar la F colocando un corte fuera? ¿Sí? Se puede hacer, pero igualmente uno tiene que moverse siempre un poquito hacia adelante, ¿ok?
Y bueno, esta la más complicada es la propiedad 4. O sea, si tienes hasta S derivadas de F en L2 en este semiplano, entonces quieres intentar colocar un corte acá adentro. ¿Ok? Entonces, este lema es una propiedad fundamental, repito, usada por Kenny, Ponce y Vega. Ellos desarrollan estas propiedades. ¿Ok? Entonces, recientemente lo que hice fue extenderlas a cualquier dimensión. Entonces, esto para estudiar la propagación de regularidad de la ecuación de Sahárov-Kuznetsov en dimensión mayor o igual a 2. ¿Ok? Entonces, ahora el problema es el siguiente. ¿Sí? Entonces, en esencia, lo que yo quería discutir con ustedes es cómo es la propagación de regularidad en el caso de que yo tenga un modelo que me interpole, ¿ok? Entre dos modelos conocidos. ¿Sí? Al igual que, como definí acá al principio, si me permiten volver un momento, esta ecuación que está acá está representada una interpolación dispersiva entre Benjaminono y KdB. Ahora lo que quiero es hacer una interpolación dispersiva entre una ecuación que me describa la ecuación de Sahárov-Kuznetsov, es decir, cuando tomo alfa igual a 1 aquí en esta ecuación, esto se vuelve la ecuación de Sahárov-Kuznetsov 2D. ¿Ok? Y cuando alfa es igual a 0, esta se conoce en la literatura como la ecuación de Benjaminono-Sahárov-Kuznetsov. ¿Ok? Benjaminono es simplemente porque hace analogía a la ecuación de Benjaminono en el caso unidimensional. ¿Ok? La ecuación de Sahárov-Kuznetsov tiene en dimensión 2 y 3, tiene varias aplicaciones creo que es en óptica. ¿Ok? Al igual que la ecuación en alfa igual 0. ¿Sí? Entonces, la idea que teníamos con Oscar y con Ricardo es, bueno, ¿será que si yo veo esa perturbación dispersiva acá para esta ecuación, ¿será que todavía vale el principio de propagación de regularidad? Dado que ya en Sahárov vale y para Benjaminono Sahárov-Kuznetsov también vale. ¿Okay? También cabe resaltar, para esta ecuación la propagación de regularidad es descrita por Nascimento. ¿Okay? En su tesis de doctorado. Bien, entonces, bueno, antes de establecer eso, nosotros trabajamos en describir, bueno, existen técnicas recientes para probar teoría, para probar que existen soluciones locales a mi problema. ¿Okay? Entonces probamos usando técnicas de Stricker refinado, o sea, técnicas desarrolladas por Koenig y Koch para Benjaminono y luego que han sido extendidas para varias dimensiones. ¿Ok? Entonces, este teorema no es óptimo en el sentido de que esta no es la regularidad mínima que se necesita para estar bien colocado el problema de valores iniciales asociados a esta ecuación, sino que este índice de Sobolev es el mínimo que nos garantiza que nuestras soluciones queden en este espacio. ¿Okay? Existen resultados que mejoran esto, ¿ok? Pero en esos espacios nosotros no podemos establecer la propagación de regularidad. En ese caso no sabemos cómo hacerlo, ¿ok? Dado que el análisis que nosotros hacemos se basa en las técnicas de Izaza, Linares y Ponce y son en esencia estimativas de energías con peso. ¿Okay? Entonces necesitamos un cierto control del gradiente en el E1 de este espacio de cero tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, establecemos la buena colocación del problema de valores iniciales en este espacio, ¿sí? Con este índice tan exquisito que aparece acá. ¿Okay? Entonces, dado eso, conseguimos describir también para soluciones con esa regularidad, conseguimos describir cómo es el efecto regularizante de Kato para la ecuación de la dispersiva generalizada Benjaminono-Sahárov-Kuznetsov. ¿Ok? Entonces, este es un sentido de un efecto regularizante de Kato que vale para ciertos operadores. ¿Ok? O sea, en realidad vale para estos operadores, son los que tenemos interés en las propiedades que intentamos describir, pues esto describe regularidad. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es un efecto regularizante que es un efecto anisotrópico en el siguiente sentido. Cuando yo comencé la charla, recuerden que mencionamos
que la ecuación de Korteweg-de-Vries gana una derivada local. ¿Ok? También mencionamos que la ecuación de Sahárov-Kuznetsov gana una derivada local. Sin embargo, esta ecuación que tiene esta perturbación acá por variable x, y acá hay esta cosa por variable y, tiene una ganancia de derivadas anisotrópica en el siguiente sentido. Yo tengo una ganancia de alfa más 1 sobre 2 derivadas por variable x, ¿ok? Y tengo una ganancia de una derivada por variable y. ¿Sí? Entonces, por eso anisotrópico es diferente, o sea, por cada variable. ¿Ok? Entonces, uno puede establecer el efecto regularizante de Kato para estos operadores. ¿Ok? Necesitando solamente regularidad en este espacio, que en nuestro dato inicial vivo acá. ¿Ok? Bueno, en ese alfa más. ¿Ok? Entonces, bueno, el resultado principal al que llegamos es el siguiente. ¿Sí? Tomamos alfa igual, alfa entre 0 y 1, y tomamos un dato inicial en h de ese alfa más en dimensión 2. ¿Ok? Con ese alfa dado de esta manera, este es el que nos proporciona la teoría local. Entonces, si para algún s mayor que ese alfa, nuestro dato inicial tiene derivadas en x, ¿ok? En este semiplano, o sea, permítanme volver un momento para describir acá geométricamente lo que significa. Si yo tomo derivadas de mi dato inicial acá, lo que queremos describir es si hay propagación en este sentido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me cuantifica el teorema aquí. Me dice, bueno, si tomas U0, tu dato inicial, con hasta S derivadas por variable X, en ese semiplano, entonces tu flujo solución va a propagar la regularidad. Eso es lo que me indica este término de acá. Se va a propagar toda la regularidad, inclusive desde 0 hasta S. ¿Ok? O sea, vean que con las propiedades que describimos anteriormente, uno puede establecer, dependiendo cómo sea S, uno puede establecer relaciones entre este operador no local y las derivadas parciales. O sea, que yo estoy recuperando toda la regularidad que hay ahí. ¿Ok? No se me está escapando nada. Y además de eso, al igual que pasaba para Sahárov-Kuznetsov, existe un canal, ¿ok?, en donde mi función se vuelve más suave, pero se va a volver más suave respetando el efecto regularizante de Kato. O sea, ella tiene que ser alfa más 1 sobre 2 derivadas más suaves localmente por variable x, y por variable y hay una ganancia de una derivada. ¿Ok? Entonces, como les mencioné antes, es anisotrópico. ¿Sí? Entonces, en esencia, lo que tenemos es, geométricamente, es la regularidad del dato inicial acá, se propagó hacia acá, y en este canal, ¿sí?, cuando miro por variable x, hay alfa más 1 sobre 2 derivadas más que las que tenía. Y cuando veo por variable y, hay una derivada más. Locales, todas estas locales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me describe el teorema. Y esa propagación es con velocidad infinita. ¿Ok? Además de eso, si uno añade al dato inicial más regularidad, o sea, le das un poquito más de regularidad, puedes llegar a completar una derivada más aquí. Se vean que anteriormente uno tiene de x de alfa más 1 sobre 2 y uno le gustaría llegar a una derivada. ¿Sí? Uno empieza a pensarlo en términos de la ecuación de KdV, de tener una derivada local. Entonces, si yo quiero llevar a una derivada más, entonces tengo que añadirle más regularidad a mi dato inicial en ese semiplano. Entonces, si le añado eso, que es esta condición de acá, si le añado más regularidad, la verdad, uno le añade este poquitico que está acá, es suficiente, ¿ok?, que viene en términos del parámetro que mide la dispersión. Si se lo añado, entonces conseguimos probar que las soluciones propagan esa regularidad, inclusive hasta este poquito más que se añadió, que esto indicado acá, vean que este R se mueve entre la regularidad que tenía anterior más el poquitico que añadí, y logro completar una derivada más. Pero bueno, aquí completo una derivada más por X, ¿ok? Pero aquí por Y, por el hecho de ser anisotrópico, el efecto regularizante, aquí tengo un poquito, tengo una derivada más 1 menos alfa sobre 2. O sea, siempre por Y, la moral aquí es que siempre por Y, siempre soy más suave que por X, ¿ok? Entonces, bueno, este es el sentido de propagación que describe el teorema, ¿ok?
O sea, preferí no colocar en la demostración porque es altamente técnica, o sea, no, intuitivamente se da para describir bien a través de un dibujo, pero la técnica es bastante complicada, ¿ok? O sea, la mayoría de las técnicas que usamos fue pensar los operadores en términos de operadores pseudodiferenciales, lo que me cuantifican la regularidad, ¿ok? Y utilizar operadores de Calderon-Sigma, la representación que tienen los pseudodiferenciales mediante Calderon-Sigma, ¿ok? Entonces, bueno, como les mencionaba, esta es la descripción de cómo está haciendo la propagación. Entonces, acá, aquí debería ser x0 más epsilon menos bt. Aquí es la regularidad del dato inicial y es propagada en este sentido, ¿ok? Que muestra la flechita acá, del sentido de propagación, ¿sí? Entonces, una idea para la prueba, como mencioné antes, la prueba se basa en las técnicas que introducen Isasa, Linares y Ponce, y luego las que extienden Kenny, Linares, Ponce y Vega para la ecuación de KdB, ¿ok? En el ámbito en el que yo cuantifique la regularidad en términos fraccionarios. Entonces tengo lo siguiente. Esta aquí y acá es simplemente un indicador, un corte suave que me permite localizar la regularidad en la parte donde la tengo, ¿ok? Entonces, el problema que subyace aquí es el siguiente, para la prueba. Vean que, por ejemplo, si yo tuviese acá, si aquí este sea algo, por poner un ejemplo, aquí tengamos dos derivadas, por poner un número entero. Si yo tengo U0 con dos derivadas y tengo que aquí en este lado derecho hay hasta 3 medios de derivada, ¿sí? Entonces, yo solamente tengo esos 3 medios de derivada en el lado derecho. Entonces tengo que tener un método iterativo que me permita controlar siempre toda la información que está faltando del lado izquierdo. O sea, del lado izquierdo pueden pasar cosas bien complicadas, ¿ok? Pueden haber esquinas, ¿sí? Que de este lado no habría, ¿ok? Entonces uno tiene que tener un método que te permita que lo que está de este lado, que puede ser malo, no te afecte tanto la regularidad de tu lado derecho, ¿ok? Entonces te ves restringido a siempre. Cada vez que haces una derivación o colocas un operador fraccionario, tienes que estar localizando. Por eso es que mencioné antes los lemas que me permiten localizar las derivadas, ¿ok? En términos de operadores fraccionarios y operadores parciales, ¿sí? Entonces, bueno, como les mencioné, este es un corte que me localiza. Esto me localiza las derivadas hasta el orden RDU en un semiplano superior, ¿ok? Pensémoslo de esa manera. Entonces el método es iterativo, es un proceso inductivo, ¿sí? Entonces, como yo quiero completar, a partir de esta regularidad del dato inicial, quiero completar siempre una derivada, o sea, yo quiero llegar desde, en el caso que les mencioné, si yo aquí tengo dos derivadas, aquí tengo 3 medios, yo quiero llegar desde 0 hasta 3 medios de derivada, ¿ok? Entonces la idea es, bueno, partes desde lo que te da la teoría local y vas subiendo. ¿Cómo subes? Bueno, tienes que ir subiendo en regularidad. ¿Cómo subes? Subes con el efecto regularizante de Kato. Entonces, cada vez que suba, vas a subir con esta cantidad, alfa más u sobre 2. Entonces, la idea es que tú digas, bueno, en la primera iterada yo subo con alfa más u sobre 2, luego necesito iterar otra vez para llegar a JS más 1. Entonces, necesito hacer 2 iteraciones para ir de un entero a otro. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de ir de 2 a 3, yo necesito ir de 2 hasta S más alfa más 1 sobre 2 y luego ir desde S más alfa más 1 sobre 2 a 3. ¿Ok? Entonces eso es lo que intento describirles acá en este proceso. Entonces voy, para ir de un entero a otro, vean que voy aquí de R a R más 1, tengo un paso intermedio. Hay 2 iteradas. Este de acá y este de acá. ¿Ok? Así hasta que uno llega, completa toda la regularidad del dato inicial. ¿Ok? Entonces, bueno, una herramienta principal que tuvimos que desarrollar fue, bueno, una herramienta análoga de localización para ese tipo de funciones cuando tengo la regularidad dado en una cierta variable. ¿Okay? Entonces, bueno, si uno considera f una distribución, ¿okay? Y funciones θ1 y θ2 suaves, ¿sí? Esta condición de acá lo que significa es lo siguiente.
¿sí? Esto lo que me está diciendo es que tita 1 es igual a 1 sobre el soporte de tita 2. Esa es la única condición. ¿Ok? Esto es lo que significa. Entonces uno acá puede establecer ciertas relaciones entre el operador J, ¿ok? Localizado, ¿sí? Dado que yo tenga cierta información para F en el conjunto que localiza tita 1. ¿Ok? Entonces, recuerden lo que mencioné antes, ¿no? O sea, si yo cuando describimos un lema anterior, si yo necesitaba ir de un operador que describía la información en términos de cierta forma, yo necesitaba ir a otro moviéndome siempre un poquito hacia adelante. Es la misma idea que está por atrás aquí, ¿ok? Solo que esta está en un contexto más general, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo información. Si tengo F localizada en este pedacito, puedo localizar la F con este operador siempre que me moví un poquito más hacia adelante. ¿Y cómo lo logro estimar? Bueno, lo logro estimar por estos pedazos, ¿sí? Igual para estos acá, al contrario, si doy información en términos del operador J, puedo describirlo en términos del operador D, ¿ok? Pagando con toda la información, con información conocida, ¿sí? Igual acá. Si tengo información con tita 1, pero quiero mantenerme con el operador tita 2, entonces, ¿será que tengo la misma cantidad de derivadas cuando me muevo un poquito hacia adelante? Sí, sí la tienes. Es bastante intuitivo, pero bueno, el hecho de aparecer estas cosas fraccionarias implican estos controles sobre las normas. ¿Ok? Entonces, bueno, estos fueron... me pasé. Ok. Entonces, algunos problemas que quedan en abierto acá. ¿Sí? O sea, inicialmente nosotros comenzamos a trabajar en este problema hace ya como, creo que 2 años atrás, y nuestro objetivo inicial era describir la propagación de regularidad como en el caso de la Sahárov, ¿sí? O sea, queríamos ver si hay un tipo de regularidad tanto de esta manera como de esta, en el sentido oblicuo. O sea, este en el sentido oblicuo indica que, que tu dato inicial está dando regularidad por las dos variables. ¿Ok? Entonces, solamente el teorema que les mostré hace un momento te describe la regularidad en este escenario, pero queda por fuera este caso. ¿Ok? En realidad trabajamos arduamente en ese problema, pero no conseguimos describir si hay regularidad por las dos variables. ¿Ok? Entonces, ese es un problema bien, o sea, bien complicado de trabajar. ¿Okay? Está en abierto, ¿sí? O sea, no se sabe si hay propagación por dos variables o por una. ¿Okay? Y el problema que subyace ahí es, en esencia, un problema de cómo localizas, cómo ves la acción del operador fraccionario, el operador D, contra el operador J, cuando tus funciones tienen soportes separados. ¿Okay? También nosotros esperamos que este análisis que nosotros hicimos para la ecuación de la dispersión generalizada de Benjamin-Ono-Saharo-Kuznetsov pueda aplicarse para la fraccionaria KP, fraccionaria KP2. ¿Okay? Existen ya resultados de buena colocación para esta ecuación, ¿sí? Con el índice de Sobolev mínimo que te permite aplicar las técnicas de los métodos de energía para describir la propagación de regularidad. Entonces nosotros creemos que aún en este caso, con dispersión bien bajita, ¿okay? Esta técnica se puede aplicar para esta ecuación. ¿Okay? También creemos que, o sea, esto podría aplicarse para la ecuación de Schrier, que es una ecuación con una cierta relevancia física, que en esencia parece una extensión a la ecuación de Benjamin-Ono a varias dimensiones. ¿Okay? Aquí esta h de x es transformada de Hilbert en dirección x. ¿Ok? Entonces, bueno, estos problemas están abiertos. Repito, el más difícil de todos es este problema de acá. Describir esta propagación, o sea, tuvimos 2 años y fue casi que imposible describirla. ¿Ok? Pero quedan abiertos. Y bueno, estas son más o menos las referencias que usamos. Este fue un excelente paper que permite describir el efecto regularizante de Cato cuando tienes el operador derivada fraccionaria. ¿Okay? Eso está condensado esencialmente en estos dos papers.
Bueno, los trabajos de Izaza, Linares y Ponce para la ecuación de KdB, que fue el que les describí al principio. Luego la extensión de Kenny, Linares, Ponce y Vega para la ecuación de KdB. Esta es cuando estudian la propagación, cuando es medida la regularidad en una escala fraccionaria. ¿Ok? Este fue el primer paper sobre descripción de propagación de regularidad para Sahárov-Kuznetsov. ¿Ok? Esto fue parte de mi tesis de doctorado, al igual que esta de acá. Y bueno, los trabajos de Segata y Smith para versiones de KdB de grado quinto, perdón. ¿Okay? Bueno, eso es todo. Gracias, Argenis. Muy interesante la charla. Ahora vamos a dejar un espacio para preguntas. Ok. Entonces, le voy a pedir a los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Les puedo ir dando la palabra. Sí, Alfredo. Sí, Alberto. Sí. Hola, sí tengo una pregunta. Ajá. Adelante. Argenis. Ajá. Gracias por la charla, muy interesante. Gracias. Sobre la hipótesis geométrica esta del vector B, que Ajá. aparece, si entendí bien, tanto en el artículo original Linares y Ponce, como en R3, como para ustedes, ¿cierto? Como para su resultado en RN. Sí, esta es la que ellos aparece acá inicialmente. Ajá. Los conjuntos donde se obtiene la regularización se van moviendo en la dirección de B, ¿es así? En la dirección de sigma, digamos, aquí. Sí, tienes un hiperplano que te genera sigma y ese hiperplano lo vas moviendo en el tiempo. Ok, la pregunta es, ¿alguna idea de qué significa quizás está implícito, seguro está implícito en todo lo que explicaste, pero ¿alguna idea de qué significa la condición 5? Porque Okay, así, a priori, dado que te estás moviendo en esa dirección, pareciera que basta con que sigma 1 sea distinto de 0, ¿no? Bueno, tiene que ser mayor que esa cantidad, pero si me tomo un vector cualquiera que sigma 1 sea distinto de 0 y lo alargo en esa... tomo un sigma 1 mayor, ¿no funciona? No, pasa lo siguiente. Esta ecuación de acá es una condición geométrica, ¿sí? Pero esta condición de acá se relaciona con el símbolo de la ecuación, con esta parte de acá, ¿ok? O sea, uno puede hacer la decomposición cuando ve el símbolo de esta cosa, cuando haces la transformada de Fourier de la parte homogénea, ves que hay dos conos, ¿ok? Ella se soporta sobre dos conos. Entonces, sobre un bicono, perdón. Entonces, esta es la ecuación que te generan esos biconos, ¿ok? O sea, lo que te está diciendo es que cuando, mira la gráfica acá. Sigma 1 corresponde a la variable X. X, Entonces, ajá, exacto. Es la variable donde tienes mayor dispersión. Entonces, por la derivada en X. Exacto. Entonces, cuando tienes Sahárov-Kuznetsov, aquí tienes 3 derivadas por X. Y tienes 2 por Y y 1 por X. ¿Ok? Entonces, la moral aquí heurísticamente es la variable donde tengas más dispersión es la variable en donde vas a ganar más regularidad. ¿Ok? Entonces, esta condición aquí lo que te hace es describir un cierto cono. ¿Ok? Piensa en esta línea punteada de acá y una línea punteada de acá. Entonces te describe el comportamiento de la regularidad sobre ese conito. ¿Ok? Ok. Ajá. O sea, sí tiene una relación y es con el símbolo. Ok. La dirección de propagación. Ajá. Ok, gracias. Gracias a ti. Argenis, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, yo no soy experto en ecuaciones diferenciales, pero te quería hacer una pregunta más como del lado físico. Cuando tú muestras este parámetro alfa que te genera como una interpolación o un puente entre, por ejemplo, Benjaminono y KdB, Ajá. ¿y entre qué fenómenos
modelan esas dos ecuaciones como límites. Cuando te mueves, Estas de acá. claro, cuando te mueves entre medio, como qué cosas podrías capturar. O sea, mira, sé que esta tiene algunas aplicaciones en óptica, ¿sí? O sea, específicamente no te sé decir. Esta sí tiene motivaciones puramente matemáticas. ¿Ok? Esta no sé si tiene aplicaciones en física. En verdad, cuando hicimos esto, estábamos interesados en ver cómo las perturbaciones ayudaban. ¿Ok? Pero esta sí creo que tiene un significado físico en este rango que te estás moviendo acá. Para esta, en alfa igual a 0, esto te describe el comportamiento de ondas en canales profundos. ¿Ok? A diferencia de en alfa igual a 1 que te describes en KdV, que te describe el comportamiento de ondas en canales poco profundos. ¿Ok? Ya, ok. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de los participantes. Bien, al parecer no hay más preguntas, así que bueno, muchas gracias nuevamente por tu presentación. Gracias a ustedes. Y bueno, a los demás participantes los dejo invitados. En 2 semanas más tendremos un nuevo seminario y en los próximos días les voy a enviar la invitación formal con todos los detalles. Así que por mi parte me despido, gracias a todos y que estén bien, nos vemos. Gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Chao. Todo.